Tal como somos, con Carmen Pérez. Tal como somos, con Carmen Pérez. Porque nadie es perfecto. ¡Mírame la cuerda! El calvario empieza en la oscuridad. ¡Ya, Katy! ¡Katy! Eres una pecadora. Escuchábamos una secuencia bastante complicada. Digo complicada porque seguro que a más de un oyente le suena esta película. Una película oscura. Se trata de la película Flores en el ático, la versión de 1987. Y es que hay historias que marcan, que nos enfrentan a lo más oscuro de nuestra naturaleza. Películas como esta que nos hacen pensar que nunca algo como esto puede ocurrir. Pero sí, como se suele decir, a veces la realidad supera la ficción. Y es que hoy nos vamos a adentrar en un tema que no va a dejar a nadie indiferente. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos una vez más en este espacio, en Tal como somos, donde vamos a explorar hoy un tema delicado. Y comenzamos también temporada año nuevo, temporada nueva. Nos ha costado arrancar, pero feliz de poder estar de nuevo con todos ustedes. Y hoy vamos a contar con una invitada muy especial que nos va a ayudar a profundizar en este episodio cargado de intriga y sobre todo muchas sombras. Así que, como me gusta comentarles, como echaba tanto de menos decirlo, una vez conocido el tema del que vamos a tratar en este episodio, solo me queda decir que comenzamos. Bueno, pues estamos, como les comenté al principio, de nuevo por aquí, en Tal Como Somos, y con una invitada que siempre nos gusta tener aquí en Tal Como Somos. Hablamos de Virginia González, historiadora del arte, comunicadora y parte fundamental, importantísima del podcast El Laberinto, que siempre les invitamos a que lo escuchen. Virginia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias por volverme a tener en el programa, que siempre es un placer, aunque sea para hablar de temas oscuros, ¿no? Que al final es la seña de la identidad de la casa. Efectivamente, un tema que, bueno, por casualidad localicé, y cada vez que me pongo a mirar sobre él, me imagino que te habrá pasado lo mismo a ti, Virginia, bueno, lo paso fatal. Sí, es verdad que cuando me mandaste el enlace para leerme un poco la historia, yo ya la conocía, pero sí que es verdad que me recordó mucho a un libro que no sé si nuestros oyentes lo han leído. Si no es así, yo lo recomiendo. Es un libro de 1979 que se llama Flores en el ático. En realidad es una saga, son 5 libros. Está escrito por V.C. Andrews y además cuenta cómo una madre encierra en el ático a todos sus hijos para conseguir el favor de su padre. Bueno, no voy a hacer spoiler, ojo. El favor de su padre, sacar dinero y demás. Y al final nos damos cuenta que este tipo de cosas ocurren, ¿no? Y fíjate, nos vamos a ir a mediados del siglo XIX para darnos cuenta de que hay madres, si se les puede llamar así, que son capaces de encerrar a sus hijas en un ático. Sí, así es. El libro que comentas, bueno, hay una película que fue la que primero vi, la película, antes que el libro, y los libros en este caso, y la verdad que todavía, ahora que me lo recordaste, todavía la tengo ahí en la cabeza porque, como dices, ¿no? A veces el hecho de pensar que una madre, si se le puede llamar de esa manera, porque como se suele comentar también, la familia no se elige, que haga ese tipo de cosas, y encima después averiguar, como los vas a contar hoy, que ese tipo de casos han existido realmente, pues uno se queda bastante mal, ¿no?
Exacto. Y además, fíjate, si quieres comenzamos, nos vamos al siglo XIX, en Francia, a mediados del XIX, revolución industrial, lucha de clases sociales, ¿no? Pero aún así, la parte poderosa, la parte rica siempre se ha creído y se sigue creyendo, y en este entonces también lo hacía, que podía hacer un poco lo que le daba la gana. Y es lo que ocurre con la historia de Blanche Monnier, que es el nombre de nuestra protagonista. Blanche nace en 1849 en Poitiers, Francia, dentro de una familia de clase media alta, adinerada. El padre trabaja es decano de letras de la facultad de Poitiers. La madre es una mujer que se dedica a salir de fiesta, a tener buena relación. Incluso tiene un hermano un año mayor que ella, que tiene algún problema psíquico, pero bueno, que hace una vida completamente normal. Esta chica es cierto que tiene problemas de ansiedad, problemas incluso de alimentación, se habla de que tuvo anorexia, y además vive en una familia completamente autoritaria debido a la madre. Y es muy importante porque es una familia monárquica, es una familia católica, que además esto también luego veremos que es importante porque al final el hecho de que la encierren tiene mucho que ver con el novio que ella había elegido para casarse, ¿no? Que dicho así suena hasta surrealista, ¿no? El por qué la encierran. Ujú. No, no, lo que comentas, ¿no? El hecho de importantísimo el entorno que tenía esta joven, ¿no? Que bueno, que antes lo comentamos antes de entrar, conocida como la mujer de Poitiers por la zona en la que nace, ¿no? Una persona con toda la vida por delante, pero que tuvo la desgracia de caer en una familia con una apariencia, ¿no? Y que ocultaba pues ese secreto tan duro, ¿no? Una persona, una madre tan autoritaria que bueno, que ya nos enteraremos el por qué. Claro, fíjate que el hermano mayor, Marcel, se marcha a vivir fuera, se casa y se queda solo en la casa Blanche con el padre y con la madre. Blanche decide casarse por amor, no por temas económicos. Hay que decir que la familia Monnier empezaba a sufrir, bueno, le faltaba dinero, dicho así, hablando en plata. El Ujú. padre pues se había jubilado, la madre ya no podía salir tanto de fiesta y, como digo, Blanche decide casarse por amor y elige a un abogado vecino suyo que realmente no tiene dinero, no tiene una dote que le dé, o sea, no tiene nada que ofrecerle económico a la familia. Y la madre de Blanche decide que no, que si ella no se casa con un hombre que realmente dé dinero a esa familia, no se va a casar. ¿Y qué se le ocurre hacer? Encerrarla en el ático. La encierra en el ático. Esto es cuando Blanche tiene 26, 27 años, una mujer guapísima, que además ya eso lo comentamos fuera de micros nosotras, muy guapa, con estudios, con una vida completamente por delante, ¿no? Para poder hacer lo que quisiera. Y la encierra en el ático. Y además la encierra en el ático con el beneplácito del padre, que lo sabe desde el principio, y de la ama de llaves. El hermano, recordemos que todavía no ha vuelto a la caza. No, y importantísimo la edad. De todos modos, antiguamente se casaban las jóvenes con mucho más joven que Blanche, ¿no? Tenía 25, 26 años, ¿no? En ese momento. Sí, Y el sí. tema de que, bueno, en el fondo, la crueldad de una madre que no, ya que no la dejes casarse por amor, vale, perfecto, pero que encima no les dejas otras opciones, sino directamente, venga, te encerramos en el ático, entonces ni para uno ni para otro. Claro, fíjate que depende de la bibliografía que uno busque, se habla incluso de un posible aborto que se intentó esconder parece que Blanche se quedó embarazada, todo esto supuesto, ¿vale? Porque depende de la bibliografía. Parece que Blanche se quedó embarazada de este abogado, la obligan poco menos que a abortar y es cuando la encierran en el ático. Claro, los vecinos preguntan que dónde está Blanche, ¿no? Que dónde está esta chica. Y la madre, junto al padre, que como digo, el padre era un poco un hombre que se dejaba ser, ¿no? Por esa mujer autoritaria, por lo que era la madre de Blanche. Ellos empiezan a contar una historia, pues que si primero se ha marchado a estudiar a Reino Unido, si después ha decidido quedarse a vivir allí, abandonando así al que era su novio, porque el abogado era su novio.
Ujú. Y bueno, y que ella había decidido quedarse allí, cuando en realidad estaba encerrada en el ático, ¿no? Pero Que es lo que realmente llama la atención. ahora que me comentas, ¿no? Curioso, Virginia, ¿verdad? Porque, bueno, el abogado era su novio Sí, y era el su novio. no insistiera más, ¿no? De repente desaparece porque ella sí que, ¿verdad? Por lo que también estuve leyendo, era una persona con muy alegre, una persona muy activa, una joven, a pesar de, bueno, de todo, ¿no? En general, era una persona con bastante iniciativa. Bueno, por lo que decían de los compañeros que preguntaban por ella, lo que pasa es que estamos hablando, bueno, de los de finales del siglo XIX y demás, ¿no? Pero bueno. Pero también tenemos que pensar en que, tristemente, todo se alineó en contra de esta pobre mujer. Por un lado, el novio muere en 1885. Vaya. Entonces ya es un problema para la madre menos que se quita. Ujú. El padre muere también. Incluso la ama de llaves, la que cuidaba, cuando digo cuidar, entre muchas comillas, porque al final veremos cómo tenían hasta pobre criatura, también muere. Entonces se queda solo la madre de Blanche y Marcel, recordemos Marcel, que era el hermano mayor, vuelve a la casa y se entera de toda la historia. Entonces se dan cuenta que ellos no pueden cuidar a Blanche y deciden contratar a otras dos chiquitas jóvenes, tipo ama de llaves, para que cuiden, le den de comer y mantengan un poco a esta mujer encerrada en el ático. Y esto es lo que al final va a ser la liberación de Blanche, porque Ujú. ahora veremos quién manda una carta anónima a la jefatura de policía para poderla liberar. Bueno, y hay que ver cómo tenían a esta pobre mujer la situación en el ático, porque Virginia no estaba bien como la tenían. Ya no solamente el encierro, que ya eso es un crimen, sino el estado en la que mantenían a Blanche. Sí, completamente. Fíjate que se manda una carta anónima a la policía, como decimos, una carta anónima que además la envía el novio de una de estas nuevas chicas que están en la casa, ¿no? Que acaba de contratar la madre. Y la policía, el jefe de policía decide mandar a una especie, a una patrulla a la casa, pero no porque creyese que realmente en el ático estaba Blanche Monnier, sino para demostrarle a la persona que había mandado el anónimo que la viuda Monnier, la madre de Blanche, era buenísima. ¿Qué ocurre? Que cuando llegan al ático, la casa estaba impoluta, pero cuando llegan al ático descubre a una mujer desnuda completamente, rodeada de excrementos, llena de insectos, y cuando digo insectos nos podemos imaginar qué tipo de insectos, Ujú. en una habitación cerrada completamente, donde no entraba la luz del sol solo por una pequeña rendija, y llevaba así 25 años, que se dice rápido, y casi sin comer. Ojo, pesaba entre 24 y 25 kilos cuando la policía la encuentra. Qué triste, Virginia, ¿no? Este tipo de situaciones y que no sé cómo definir, porque ya problemas psicológicos no, eso es maldad absoluta. El hecho de tener una persona es que en el fondo decimos, para tenerla así es mejor que no la tuvieras con vida, ¿no? Ese sufrimiento durante 25 años, sin ver la luz del sol, creo que incluso la tenían en la cama directamente, Sí, no se podía mover. exacto, sí, sí, ella no se movía de la cama, vivía en la cama, comía en la cama, todo lo tenía, lo hacía en la cama, no hacía nada realmente. Además, fíjate incluso lo que es la mente humana, porque una vez la encierran, hay partes de bibliografías que hablan de candados y demás. Parece que la puerta no estaba cerrada, o sea que ella en cualquier momento podría haberse marchado. Pero sí que es cierto que sufre enfermedad mental, que es completamente normal. A ti te aíslan, Ujú. nadie te habla, nadie te ayuda, solo te dan de comer y te mantienen ahí poco menos que desnuda y encerrada, entonces a ti no te dan por escapar. O sea, tú lo que se llama el síndrome de Estocolmo, ¿no? Tú sigues allí porque, bueno, te mantienen y eso es lo que realmente pasó con Blanche Monnier. No te rindes y sobre todo el pensar, Virginia, que te lo está haciendo tu familia, tu madre, ¿no? Persona que te dio la vida es la que te mantiene encerrada, ¿no? Me imagino que ella habrá perdido totalmente la esperanza y te digo, mantenerse 25 años con vida en esa situación es impresionante, ¿no? Una Sí, triste historia, dura historia.
No, y además, fíjate que evidentemente tanto la madre como el hermano son detenidos. La policía, cuando ve todo el percal, los detiene. Hay que decir que la madre muere de un infarto 2 semanas después de la detención, pero no por haber tenido a su hija encerrada, sino por el que dirán, ¿no? El que la insultasen por la calle. Ese es el motivo por el que ella muere de un infarto. Tuvo más suerte la madre que la propia hija, ¿no? Ojalá, bueno, no desea uno la muerte a nadie, pero ojalá pues su hija hubiera tenido un final como el de la madre, ¿no? De repente desaparecer de este mundo sin sufrir, cosa que pobrecita Blanche no pasó. Eh, Exacto. Y Escuché historia y parecen surrealistas, parecen que no son reales, pero es que cuando uno es sensible, ¿no? Se pone a pensar en esa situación de esta mujer, 25 años en una habitación encerrada, ¿no? El hecho de la falta de esperanza que tenía que tener. Y bueno, y también invitamos a los oyentes que yo sé que has hecho una investigación tremenda, Virginia, fotografías de la época, ¿no? Para que sí. vieran cómo era esta joven y cómo acabó. Sí, y además, aparte de buscar las fotografías, hay varios libros, hay varias películas sobre el esqueleto viviente de Potiers, que es al final como se llama. Y si quieres, justo antes de terminar, comentar que el juicio fue una vergüenza para Blanche Monnier, una vergüenza completa. El hermano fue condenado a 15 meses que no cumplió. Poco menos que la culpa era de Blanche porque tenía enfermedad mental, era esquizofrénica, era exhibicionista porque la habían encontrado desnuda, imagínate. Le gustaba estar entre excrementos. O sea, en vez de pensar que realmente ella estaba así por culpa de su familia, lo que se hizo fue culpar a Blanche por tener una enfermedad mental, además ocasionada por su propia familia. Tanto es así que Blanche muere con 63 años en un centro psiquiátrico completamente ida. O sea, ella los últimos 25 años de su vida no los recuerda. Claro, no estaba allí realmente. No, no, efectivamente. Bueno, como comenta, fue hospitalizada, recibió Sí, tratamiento, pero lógicamente nunca se recuperó de ese trauma. Y falleció encima en un hospital psiquiátrico, ¿no? En sí. 1913, la pobre mujer. Es verdad que afortunadamente o tristemente este tipo de casos tienen que ocurrir para que después se tome conciencia, ¿no? Porque parece ser, bueno, parece ser, no, nos conmociona ahora a nosotros en esta época, imagínate en ese momento, ¿no? Cuando la encontraron. Sí, y además yo he utilizado el tema que estoy tratando contigo porque lo voy a llevar también a mi sección del laberinto. Y hay otro caso que no lo vamos a tocar para no expandirnos mucho más. En Estados Unidos, en 1957, de lo mismo, la apodaron Janie la niña salvaje. Una niña que el padre desde que nace hasta los 13 años la mantiene completamente encerrada. Entonces vemos que la historia se repite, o sea, que la maldad existe y que seguirá existiendo, o sea, que hay gente que no merece tener hijos, aunque suene duro lo que estoy diciendo. No, 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 es así, tan claro, es que son casos extremos y que para tener hijos y comportarte de esta manera mejor no los tengas, ¿no? Que hay bastantes personas por el mundo que están deseando tenerlos y por desgracia no tienen esa fortuna, ¿no? Y después ves estos casos, digo, Dios mío. Nada, el caso que comentas, pues invitamos aquí de Tal Como Somos que lo descubran en el laberinto y agradecerte, Virginia, como siempre, que estés aquí acompañándonos en el podcast, ¿no? Y esperamos tenerte pronto de nuevo. No, bueno, darte las gracias a ti por contar con mi presencia en tu podcast. Y cuando tú quieras, sabes que siempre es un ratito muy agradable, a pesar que, como digo al principio, hablamos de cosas bastante oscuras y que siempre es bueno que la gente sepa de este tipo de historias para intentar que no se repitan. Siempre digo intentar entre muchas comillas. Sí, sí, efectivamente, y por lo menos si se da en el caso, si hay alguien alrededor, es siempre ser observadores, ¿no? Porque la maldad está cerca, afortunadamente también el bien existe, ¿no? Pero es bueno que seamos observadores, que abramos los ojos y saber que puede pasar, ¿no? Que pasó en un momento dado, que sigue pasando y que a lo mejor en nuestro entorno, pues hay alguien que nos necesita, ¿no?
Exacto, eso es muy, muy importante, mirar, sobre todo cuando hablamos de niños, porque muchas veces vivimos en un mundo tan acelerado, todo, cada uno va a lo suyo, y la gente, quizás las personas más vulnerables, como son los niños, no les prestamos la suficiente atención, y es lo que dices tú, el mal está más cerca de lo que uno cree. Recordemos que muchos niños abusados son de su propia familia, de gente muy conocida, muy cercana, ¿no? Entonces, creo que deberíamos tener un poco eso, el ojo avisor y, bueno, estar pendientes. Bueno, un abrazo enorme, Virginia. Muchísimas gracias. Y llegados a este punto es el momento de decirles hasta pronto. Y como también es habitual, al final de cada episodio vamos a terminar con una frase que nos hace reflexionar y que nos resume el espíritu de lo que hemos escuchado. El mal no es algo sobrehumano, sino algo menos que humano. Una frase de la escritora Agatha Christie. Y ahora, mientras escuchamos una pieza del gran compositor Chopin, que como saben, además de compositor fue pianista y profesor de música polaco, nacido el 1 de marzo de 1810, les invito a pensar también, quizás a profundizar sobre lo que hemos compartido en este episodio de esta nueva temporada. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar ahí al otro lado de las ondas. ¿Qué les digo? Que sean felices, que disfruten del camino, porque nadie es perfecto. Y recuerden que la vida solo es perfecta en las películas.